al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Agradecemos al Señor Jesús por el suministro del alimento diario. Nos encontramos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Toma, la vacuna divina contra el virus de la iniquidad. Estamos en la semana 3, el misterio de la iniquidad, parte 2. Bienvenido, amado oyente, al disfrute del alimento diario. Le invitamos a abrir su Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Señor Jesús, velad. Amén, velad. Velad pues, amén. Velad pues. Velad pues, porque. Sí, velad pues, porque no sabéis. Señor Jesús, velad pues, porque no sabéis. Sí, porque no sabéis a qué hora. ¿Verdad? Señor Jesús, velad pues, porque no sabéis. No sabéis a qué hora. Sí, no sabéis a qué hora ha de venir. Señor Jesús, no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sí, velad pues, porque Amén. no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Este día veremos las 70 semanas de Daniel y la gran tribulación. Al hablar de la venida del Señor, especialmente en cuanto al arrebatamiento y al anticristo, debemos mencionar las 70 semanas de Daniel. Cada semana tiene 7 años, por tanto, 70 semanas son 490 años. Esa es la línea de tiempo que Dios dio al pueblo de Israel y que le fue revelada a Daniel. Esa porción nos muestra que se determinaron 70 semanas para el pueblo de Israel, es decir, 490 años. Las 70 semanas están divididas en 3 grupos: 7 semanas, más 62 semanas y al final una semana más. Esas 70 semanas comprenden desde la salida de la orden del rey Artajerjes de Persia para reconstruir Jerusalén, hasta la conclusión de la edificación. De acuerdo con la historia, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta su conclusión, fueron exactamente 49 años, 7 semanas. Desde la conclusión hasta la muerte del ungido, la crucifixión del Señor Jesús, pasaron 62 semanas más, es decir, 434 años. Al sumar los 2 periodos, tenemos 483 años. Todavía faltan 7 años para completar los 490 años, es decir, las 70 semanas. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios interrumpió esa línea de tiempo para insertar a la iglesia. No teníamos parte en la comunidad de Israel ni en las promesas de Dios, pues éramos ramas del olivo silvestre. Sin embargo, por amor a nosotros, Dios nos injertó en el buen olivo. Amén. Hoy estamos en la era de la iglesia. No sabemos cuándo será el fin, pero creemos que está cerca. Ese final tiene que ver con la activación de la última semana de la profecía de Daniel, que son los últimos 7 años. Dios tiene el cronómetro en la mano, listo para reiniciar el conteo de los últimos 7 años. Debemos velar, orar y estar preparados. Amén. Al inicio de estos últimos 7 años, aparecerá una persona muy poderosa
el anticristo, la bestia. Al comienzo de los 7 años, él firmará un acuerdo con Israel. Todos los acuerdos que vemos hoy apuntan a aquel acuerdo final. Por ser muy poderoso, las personas le obedecerán y lo idolatrarán. Él traerá al mundo orden, paz y una falsa impresión de seguridad. Israel firmará ese acuerdo que sellará la paz. Sabemos que la nación de Israel reconstruirá el templo y restaurará todos los sacrificios realizados en el Antiguo Testamento. Sin embargo, a la mitad de esa última semana, el anticristo romperá el acuerdo, entrará en Jerusalén, pondrá su imagen, la imagen de la bestia, en el templo y comenzará a perseguir a los judíos y a los cristianos. Esa mitad de la última semana es crucial para nosotros, porque un poco antes de los últimos 3 años y medio, ocurrirá el arrebatamiento de los vencedores, los cuales escaparán de la gran tribulación. No obstante, la gran mayoría de la iglesia permanecerá. Señor Jesús, con respecto a la escatología, tenemos un fundamento bíblico sólido. Estudiamos mucho y nos basamos en las enseñanzas de los hermanos Watchman Nee, Witness Lee y Tong Yulan. No estamos aquí para discutir con nadie, pero esa es la teología escatológica que tenemos en la vida de la Iglesia. Hoy existen 3 escuelas principales de enseñanza sobre la venida del Señor. Una de ellas es la escuela pretribulacionista, defendida por uno de los principales siervos de Dios, John Nelson Darby, de los Hermanos Unidos. Y otra es la escuela post-tribulacionista, defendida por Benjamin Newton, también de los Hermanos Unidos. Esa fue la divergencia de doctrinas que comenzó la división entre los Hermanos Unidos. La escuela pre-tribulacionista dice que todos los cristianos serán arrebatados antes de la gran tribulación. La escuela post-tribulacionista afirma que el arrebatamiento ocurrirá después de la gran tribulación. Muchos que estudian escatología piensan que la gran tribulación durará 7 años. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, durará 3 años y medio. En Daniel, capítulo 9, versículo 27, la Biblia describe la mitad de la semana como un tiempo, tiempos, que son 2, y mitad de un tiempo, como 1260 días, y como 42 meses. Todos esos periodos son de 3 años y medio. Si comparamos los versículos usados por las 2 escuelas, veremos que la de la post-tribulación tiene más base. Hasta el comienzo del siglo XIX, solo existía esa escuela. La escuela pre-tribulación apareció solo al principio del siglo XIX, y los versículos presentados no tienen mucha fuerza. En cuanto a lo que creemos, no somos pre- ni post-tribulacionistas. Nosotros nos valemos por la Biblia, por el escenario completo. Algunos libros escritos por grandes maestros como George Hawkins Pember, Robert Govet y David Panton, quien asumió el lugar de Govet cuando éste murió, nos ofrecen un escenario completo. Como ejemplo, tenemos el libro Las eras más primitivas de la Tierra, de George Hawkins Pember. Además, tenemos la revelación que el Señor nos ha dado en este último siglo. Tenemos más de un siglo de historia. En todo este tiempo hemos buscado al Señor y Él nos ha mostrado muchas cosas. Por eso tenemos una idea completa. La editorial Arboreda Vida tiene un gran número de libros sobre la venida del Señor que transmiten esa visión de manera integral. Nuestro encargo no es discutir doctrinas escatológicas. La discusión de doctrinas fue lo que dividió a la Iglesia. Nuestro encargo
es el contenido de las epístolas a los tesalonicenses. En la primera epístola, vemos sobre el arrebatamiento después de la gran tribulación. Luego de que la última trompeta suene, todos serán arrebatados, los muertos primero y después los vivos. Eso se refiere a la venida pública del Señor. Sin embargo, hay versículos que nos hablan de velar, porque no sabemos la hora cuando el Señor vendrá. 3 años y medio después de la aparición del Anticristo, ocurrirá la venida pública del Señor al final de la gran tribulación. No obstante, nadie sabe exactamente cuándo ocurrirá su venida secreta para arrebatar a los vencedores en medio de los 7 años. En ese momento, el Señor vendrá como un ladrón en la noche, sin toque de trompeta ni aviso. Él vendrá como la estrella de la mañana, como el novio que viene a buscar a su novia secretamente. Pablo no tuvo tiempo de explicar eso a los tesalonicenses, pero, gracias al Señor, Él mismo nos ha revelado su palabra a fin de prepararnos para su venida. Amén. Señor Jesús, no sabemos cuándo será el fin, pero creemos que está cerca. Dios tiene el cronómetro en la mano, Amén. listo para reiniciar el conteo de los últimos 7 años. Sí, amén. Por eso, amado hermano, amado oyente, velad, pues, Amén. porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amén. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Amén. Amado oyente, estemos velando, Sí. estemos listos para cuando el Señor venga. Amén. Oh Señor Jesús. Lo esperamos el día de mañana con más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.